pero Dios sabe lo que está haciendo. Bueno, Dios sabe lo que está haciendo. Muy bien. El capítulo 17 de Juan. Entramos hoy a este maravilloso capítulo. Y en el versículo 33 del capítulo anterior, que es el 16, encontramos que termina el Señor este diálogo con sus discípulos, esta instrucción, este momento de preparación personal, íntima, personalizado hacia ellos, diciéndoles en el versículo 33 del capítulo 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, vea que ahí habla el Señor y les dice estas cosas. Ahora, muchas de esas cosas que Él habló, o mucho de lo que habló, fue acerca de la persona del Espíritu Santo, de la importancia que tenía que el Espíritu Santo viniera. Y solo para recordarle algo, el Señor dijo, cuando yo me vaya os enviaré otro consolador. Alguien que vendría a tomar el lugar que Él estaba tomando de una manera externa, el Espíritu Santo lo iba a hacer de una manera personal, interna en cada uno de sus hijos. Por eso Él dijo, conviene que yo me vaya, porque lo que viene va a ser mucho mejor para cada uno de ustedes. Ahora, las palabras con las que cierra acá es que el Señor les dice, lo que les he hablado, y como les digo, mucho de eso es en relación a que el Espíritu Santo iba a venir, que no iban a quedar huérfanos, era para que tuvieran paz. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Salmo 29:11 dice de esta manera, el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. En todo el mundo y todos los seres humanos tenemos en nuestro deseo interno vivir en paz y vivir con paz. Filipenses 4:7 habla y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y habla que la paz de Dios es una paz que en medio de las situaciones difíciles va a estar muy por encima de eso. Es una paz sobrenatural. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, está mucho más arriba de lo que el ser humano puede pensar o de los aspectos exteriores que puedan traer paz a la vida del ser humano. En otras palabras, cuando usted está bien de su salud, de sus finanzas, su familia está bien, el entorno donde está usted está bien, su trabajo está bien, en cierto sentido el ser humano está en paz, decimos, todo está en paz. Pero la paz de Dios es una paz. El Señor no disfrazó y no dijo, todo va a estar bien, tranquilos, todo va a estar bien y por eso van a tener paz. No, les dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que podemos alcanzar en las situaciones más críticas, más caóticas y más difíciles. No dudemos que en estas situaciones que están pasando, hermanos en la iglesia de Cristo están teniendo en algún momento esta experiencia sobrenatural, de una paz sobrenatural, una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Y por eso le decía yo que nosotros lo que tenemos que pedirle al Señor es, Señor, cuando eso pase, quizás no va a venir en una forma masiva, pero quizás va a venir a su vida, a mi vida, pues para que no diga usted, pastor, me está lanzando a mí, no, pueda venir a nuestra vida. Pero en medio de todo eso tener una reacción que va a servir como un testimonio a todos aquellos que van a decir, esto es para volverse locos. Hermanos, una situación así donde según he escuchado yo va a durar meses para que puedan restaurar el poder a Puerto Rico, eso es caótico, hermano. Y sabe que le decía yo la otra vez, algo que está ahí como dicen backstage, ¿verdad? Que no se le está poniendo mucha atención es
Houston todavía está en un estado caótico, pero mire quién habla de Houston ahora. Si inmediatamente después fue Florida. Y ahorita ya Florida está quedando en segundo plano, ahorita es Puerto Rico. Entonces, en medio de todas esas situaciones, es decir, que estamos en este mundo, de una u otra manera puede cumplirse. O sea, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Verdad? Porque eso, como le digo, primero Dios que no venga, no es que yo le esté gritando al cielo y al futuro, mándanos algo. No, pero no hay garantía que no vayamos a pasar alguna situación así y quizás aún en una manera personal no vaya a pasar eso así. Ahora, como cristianos que tenemos al Espíritu Santo de nosotros, lo que el Señor le dijo es, les voy a dar una paz que va a sobrepasar todo entendimiento. Una paz que va a transformar su manera de hablar. Quizás en medio de todo eso van los cristianos que estaban preparados para esto, en medio de todo esto están dando gloria a Dios. En medio de todo esto están alabando a Dios. Y mientras la gente que se está maldiciendo, habrá un grupo que está diciendo, bendito sea Dios, esto va a traer un despertar espiritual, va a hacer que la gente se vuelva de sus pecados, de sus contaminaciones, y gloria a Dios, ¿verdad? Es decir, en ese sentido el Señor está hablando y le dice a los discípulos, porque iba a venir persecución. Usted sabe que todos fueron perseguidos, de los 12, todos fueron perseguidos. Todos murieron muertes difíciles, a excepción de Juan, el único, que trataron de matarlo, pero como no lo pudieron matar, entonces lo exiliaron a la isla de Patmos, donde tuvo esa revelación maravillosa. Pero de ahí todos fueron perseguidos. Es decir, que proféticamente el Señor le estaba anticipando, van a venir tiempos humanamente, físicamente, caóticos, catastróficos, pero confíen. Y esa paz es la que el Señor promete y prometió, de la cual escribió Pablo, cuando dice, la paz de Dios sobrepase todo entendimiento. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Es decir, que el Evangelio, y hay muchos más versículos, por ejemplo, el pasaje de Romanos donde habla, dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. La palabra está cargada en muchos aspectos sobre que el Evangelio lleva paz, pero no una paz circunstancial, no una paz como la del mundo, donde quizás el vecino puede estar en paz porque todo está tranquilo, pero hay algún problema y pierde la paz. En el caso de los creyentes, lo que Dios ofrece y lo que el cielo nos ofrece es una paz que sobrepasará todo entendimiento. Ahora, concluye el Señor estas instrucciones no solamente en el capítulo 16, sino que viene de los capítulos anteriores hablando a los discípulos de muchas cosas, pero el centro de esas cosas era que confiaran en el Espíritu Santo. Y cuando llegamos al capítulo 17, es un capítulo maravilloso por muchos aspectos, pero uno que es maravilloso es que allí se está detallando, podemos ver cómo es que el Señor Jesús estaba orando. Mateo capítulo número 6 y Lucas 11 hablan acerca de lo que conocemos nosotros como la oración del Padre Nuestro. Veía un video yo ahorita en estos aspectos donde creo que en el terremoto de México estaba temblando y alguien estaba filmando y está maldiciendo, diciendo groserías. Y en medio de esas groserías comienza a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y interrumpía la oración y seguía diciendo groserías. Y venganos tu reino. ¿Por qué? Porque se ha hecho una costumbre nada más. ¿Verdad? Y otra por allá comenzó a decir, ángel de la guardia, dulce compañía, no sé qué cuestión, ¿verdad? Que se estaba dando. Y el otro diciendo groserías en medio de todo eso. Ahora, lo que el Señor dijo y enseñó en Mateo 6, en Lucas 11, acerca de la oración que conocemos nosotros como el Padre Nuestro, pero fíjese que en inglés lo traduce, lo ponen como subtítulo, no como Our Father, que en algún momento así lo ponen, sino le ponen The Lord's Prayer. En otras palabras, la oración del Señor. Sin embargo, esa no fue una oración que Jesús hacía, y algunos dicen esto, yo me inclino a ese punto,
que Jesús no pudo orar esa, o no, ¿cómo decirlo? No podía hacer esa oración, porque en esa oración del Padre Nuestro hay una frase que Jesús no podía decir. Por ejemplo, decía, y perdona nuestros pecados o nuestras deudas. Porque el Señor no tenía pecado. Lo que el Señor estaba diciéndoles era, esta es la manera en que ustedes deben orar. Pero no era en sí la manera como Jesús oraba, sino que era la manera como los discípulos tenían que orar. Porque nosotros sí pecamos. Perdona nuestros pecados, Señor, ¿verdad? Perdona nuestras deudas en este caso. Ahora, Juan 17 sí está detalladamente describiendo a Jesús orando, y es maravilloso, es importantísimo poder ver cómo es lo que el Señor estaba orando acá. Obviamente muy poco en la escritura ha quedado acerca de las oraciones de Jesús, pero si algo sí está claro es que el Señor sí oraba. Por ejemplo, Mateo 14:23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pasajes también nos relatan que antes de llamar a sus discípulos, dice que pasó toda la noche en oración, orando. Lucas 5:16 dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lucas habla, dice que frecuentemente, es decir, que no era una cuestión que, una vez lo vi que se fue, o sí me parece que un par de veces él se fue. No, dice que con frecuencia se retiraba. ¿Qué tan frecuente era? No lo dice, pero era algo que hacía como una costumbre, más que costumbre, como una, pues sí, una costumbre, una buena costumbre que el Señor tenía de ir a orar. Ahora, en el 17:1 entonces comienza la descripción de qué es lo que el Señor estaba orando. Y los primeros versículos, que son los únicos que vamos a ver hoy, describen, porque esta oración, fíjese que se podría dividir en tres. Uno, Jesús está orando por él. La siguiente parte de la oración es, ora por sus discípulos. Y la conclusión de esa oración era, por aquellos que iban a creer por el testimonio de los discípulos. Entonces, en los primeros versículos vamos a ver a Jesús orando por él, o haciendo su oración personal. 17:1 dice, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, ahí comienza la oración, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Qué hora había llegado? La hora de su crucifixión. Sin embargo, está diciendo ahí que esa hora, ese momento de la muerte o por la muerte de Jesús, Jesús, iba a ser glorificado, y por medio de Jesús, Dios Padre iba a ser glorificado también. Ahora, fíjese que el día de hoy hay millones, y han habido a través de la historia millones, que glorifican a Dios por la cruz de Cristo, por el sacrificio de Jesús. Es decir, usted y yo que hemos sido salvos por ese sacrificio, glorificamos a Dios por el sacrificio que Jesús tuvo en la cruz. En otras palabras, estaba cumpliendo, eso es lo que el Señor estaba viendo. No estaba viendo el sufrimiento, sino estaba viendo los efectos, el fruto de ese sacrificio. Por eso dice, glorifica al Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. El capítulo 13 de Juan, versos 31 y 32 dice, ahora, ¿qué es glorificar o cómo se glorifica? Aquí el capítulo 13 de Juan, versículo 31 y 32 dice, entonces cuando salió Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. La TLA lo describe de una manera un poco más claro, y se lo voy a leer. La TLA en el 13, 31, 32 dice, después de que Judas salió, Jesús les dijo a los discípulos, ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo.
el Hijo del Hombre, gracias a mí también podrán ver lo poderoso y grande que es Dios. Si yo hago que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios, entonces Dios hará que la gente también vea lo poderoso y grande que soy yo, y Dios hará esto pronto. Me gustó cómo lo describe, cómo desmenuza este pasaje de la TLA. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando acerca de su crucifixión. Y lo que está diciendo es, en este momento, el mundo va a ver lo grande y poderoso que es Dios. ¿De qué manera? Resucitándolo. Usted sabe que hubieron elementos en la crucifixión impactantes. Por ejemplo, se oscurece el cielo, hay un terremoto, el velo del templo se divide en dos. Es decir, hay situaciones impresionantes que se dieron en la crucifixión, y después de los 3 días, eso culmina con la resurrección, donde aunque le habían puesto soldados allí, hermano, la piedra fue movida y resucitó glorioso el Señor Jesús. Es decir, se manifestó el poder de Dios resucitando a Jesús. Es lo que el Señor estaba diciendo. ¿Cómo iba a ser glorificado Dios Padre? Levantando de los muertos a Jesús. Aparte que Él, uno de los últimos milagros fue la resurrección de un muerto de 4 días, era mucho más impactante su propia resurrección. ¿Y quién lo resucitó? Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, siendo Padre, Hijo, Espíritu Santo uno, Dios mismo en ese mover demuestra su poder y demuestra su gloria. Oía uno de estos días a un predicador en la televisión que estaba en esos servicios que en inglés le llaman de avivamiento, de revival, y decía, tell me, did Mahoma was raised from the dead? Did Buddha was raised from the dead? Es decir, did Joseph Smith, el profeta de la iglesia, was raised from the dead? Nadie ha resucitado entre los muertos, solamente el Señor Jesús. Él es glorificado y a través de Él es glorificado Dios Padre. Es lo que el Señor está diciendo ahí, en la oración. Ahora, ¿por qué? Y esto es quizás muy extenso, pero se lo voy a decir nada más de esta manera. ¿Por qué es que Él estaba en cierto sentido no solamente pidiendo, sino creyendo eso? Por 2 razones. Una, porque lo merecía. Merecía no quedar en la tumba. Él era digno. Quizás lo describe un poco más esto en el 17:2. Dice, el Señor dice, glorifícame para que tú seas glorificado también, lo dice en el 1 y en el 2, dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Ahora, aquí hay varios elementos, pero uno importante que muestra este versículo es que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Dice, tú me has dado autoridad, parafraseando esto. Jesús hablando con Dios, porque usted sabe que la oración es hablar con Dios. Está hablando y le dice en el 17:2, me diste o le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. En otras palabras, Jesús no podía dar vida eterna a quien Él humanamente, voy a decir, quisiera darle, sino que tenía que hacer aquel que el Padre le había dado. Si usted y yo creemos, le recalco esto, es porque de una u otra manera el Padre tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo? No sé si lo vamos a llegar a entender un día, creo que sí. ¿Cómo se orquestó cada cosa, que usted pasara lo que pasó, que se viera envuelto en lo que quizá quebrantó su corazón, lo hizo un poco más sensible? ¿Quién sabe qué fue lo que el Padre tuvo que hacer? Escuchó la palabra de Dios y creyó. En algún momento pudo ser un milagro instantáneo, en otro momento pudo ser algo que tomó varias predicaciones, varios estudios o varias experiencias, pero el punto es que en un momento determinado nacimos de nuevo. Y fue Dios el que orquestó eso, el que manejó cada aspecto para llevarlo a que usted y yo creyéramos.
fue Dios y solamente Dios lo puede hacer. No depende de nosotros, depende de Dios. Juan 16:16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Mire, vosotros no me escogisteis a mí. Por eso es que muchos, voy a usar esa palabra, debaten el hecho de decir, acepte a Jesús, y dicen, no, es que uno no es el que acepta, es Dios el que lo acepta a uno. Y es cierto, así es. Sin embargo, sabemos a qué se refiere cuando alguien le pregunta a una persona, no quiere aceptar al Señor. Sabemos, ¿verdad?, que lo que le está diciendo es, no quiere usted llegar y reconocer el señorío de Cristo arrepentido, y que arrepentido de sus pecados le pida perdón a Dios. Pero realmente lo que está pasando es que de una u otra manera el Padre ha escogido, y eso está claro en la palabra, y nos ha llevado a que creamos. Dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. El versículo 19 de Juan 16 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Una vez más, marca el punto diciendo, no fueron ustedes los que me escogieron, yo los escogí a ustedes. Hechos 13:48 dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mira esta frase, y creyeron cuantos estaban ordenados para la vida eterna. Y creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna. Es decir, que ya había algo que estaba trabajando Dios en las vidas de muchos, y cuando oían el mensaje de Pedro, cuando oían el mensaje de Pablo, entonces creían, pero ya Dios estaba haciendo algo en la vida de estas personas. Estaban ordenados para la vida eterna. Ahora, el verso que lo traduce, lo resume, no traduce, resume esto, aunque hay muchos versos sobre este punto, pero Efesios capítulo 1, del 3 al 6. Yo se lo leo, si quiere usted buscarlo, dice, Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Solo ahí déjeme hacer una pausa. Según nos escogió en Él, hablando en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue fundado el mundo? Cuando en Génesis el Señor comienza a hacer la ordenación de todas las cosas. Antes que eso pasara, dice que ya usted y yo estábamos escogidos en Cristo. Es lo que la Biblia dice. Y como dice en inglés, that's mind blowing. Eso es como, ¿cómo eso pasó? Yo realmente quizás no lo pueda comprender a totalidad, pero así lo dice la Biblia, y si así lo dice la Biblia, mi fe llega a creer eso. Me escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso el concepto de vida eterna es algo maravilloso, hermano, y que ya está sucediendo en nosotros. Sigue diciendo el versículo de Efesios, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, y sigue diciendo eso. Y hay más pasajes que hablan acerca de esto, del escogimiento, de la predestinación. Romanos 8 es clásico sobre eso, del 29 en adelante. 2 Tesalonicenses 2, Tito 1 y 1 de Pedro 1, 2 habla también acerca de ese escogimiento previo a nuestro nacimiento. Por ejemplo, el profeta Jeremías habla y dice que el Señor lo designó para que fuera profeta a las naciones desde que estaba en el vientre. Pablo habla acerca de él y dice, Dios que me escogió cuando estaba en el vientre de mi madre. Ahora, mire que la vida del apóstol Pablo es muy interesante poder verla en esta declaración, porque usted mira a Pablo, que estaba, no voy a decir yo que estaba como espectador nada más. Pablo era enemigo de la iglesia. Estaba peleando en contra de la iglesia. Sin embargo, era escogido. Y estaba peleando en contra de la iglesia. Arrastraba a los cristianos, que no le llamaban cristianos, le llamaban en ese momento la secta del camino. Él estaba peleando y sin embargo era escogido. Por eso es que el Señor dice que de entre el mundo el Padre le había dado, y cuando habla del mundo es
de aquellos que puedan estar totalmente perdidos en el sistema de ideas y de valores del mundo, pero si son escogidos, son escogidos. Y Dios de una u otra manera va a hacer que lleguen al conocimiento de Cristo. Obviamente nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Pero quizás esto nos ayude a nivelarlos un poquito a nosotros en algún momento. Si alguien ha venido al conocimiento de Dios por su testimonio, por su predicación, miren, no levante el cuello ni infle el pecho, hermano. Eso fue misericordia de Dios. Usted lo que hizo fue nada más hacer lo que tenía que hacer. Punto. No crea que fue, es que el mensajazo que yo me eché o la persuasión que tuve para eso. No, hermano, fue Dios el que ya estaba trabajando con esa persona y en su momento determinado llegó la palabra que usted y yo teníamos que dar, el tratado que teníamos que dar, la Biblia que tuvo que regalar, la alabanza que dio, etcétera, sea como sea, fue Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que escoge a sus hijos. Y siéntase alegre y siéntase especial también, porque usted y yo no somos obra de la casualidad. Si creemos, y usted cree la Biblia, estaba en la mente y el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahí estábamos, la Biblia lo dice muy claro. 17:3, recuerde que estamos hablando de la oración del Señor. Mire, revise conmigo una vez más, el 1 habla, dice que le pide al Padre que lo glorifique y eso iba a ser con su muerte y su resurrección. El 2 declara que tenía autoridad para dar vida eterna a todos los que el Padre le había dado. Y el 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire esta declaración, hermano. Ya aquí el Señor está hablando en intimidad con los discípulos. No está hablando con los fariseos, con los religiosos de esa época, que en su mayoría eran fariseos y también saduceos. Está hablando con sus discípulos, está en una plática íntima de confianza y de preparación. Aquí no tiene que probarles a ellos que Él es Dios, pero le recalca una vez más que Él es Dios, para que ellos tuvieran esa confianza por lo que iba a venir, tuvieran la confianza de que Él era Dios. Y dice en el verso 3, lo leímos, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Se compara, se pone en la misma posición que Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Dice que la vida eterna, este pasaje lo dice, véalo una vez más conmigo. Y esta es la vida eterna. Por favor, léanlo conmigo en voz alta. Y esta es la vida eterna. Mire, si nos preguntáramos solamente haciendo una búsqueda de pensamientos, si usted pregunta, usted quizás se ha preguntado y yo me he preguntado sobre el concepto de vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Quizás lo primero que venga a nuestra mente es cientos y siglos y miles de años viviendo eternamente, ¿verdad? Cuando uno se pone a pensar, wow, ¿y si me voy a encontrar a alguien que conocí aquí en la tierra y le voy a decir, ¿y qué has hecho estos 500,000 años que han pasado? Ya usted con eso decimos, eso es incomprensible, ¿verdad? Si 100 años se nos hace mucho, imagínense unos 500 o 1000. Sin embargo, el concepto de vida eterna, porque fíjese que en la dimensión donde Dios se mueve, no existe el tiempo. Y eso quizás pueda ser algo, ¿cómo que no existe el tiempo? Sí, cuando habla de un concepto eterno, está hablando de algo que es timeless, algo que sobrepasa nuestro concepto, porque hoy nosotros todo lo racionalizamos en cuestión de tiempo y de espacio. Sin embargo, la vida eterna, lo que el concepto dice aquí es que la vida eterna es el verdadero conocimiento de Dios y el verdadero conocimiento de Jesucristo. Déjeme ponerlo de la mejor manera que quizá yo pueda imaginarme esto. Es algo así como que hoy estamos en una dimensión terrenal donde el que más vivirá, voy a ponerle yo, quizás funcionalmente unos 70, 80 años. Ya si uno pasa ahí ya comienza con muchos achaques y cuestiones. A veces cuando
yo veo en algún momento fotos, artículos o algo que fulano cumplió 110 años, ¿verdad? Y está ya queriendo dormir todo el tiempo. Hay un hermano que me comenta de la iglesia en White Plains que su abuelita, no sé si todavía vive, pero estaba arriba de los 105 años, una cuestión así. Y le digo, ¿y cómo está? Me dice, solo durmiendo quiere estar. A veces hay que ver si ya comió, ¿verdad? Y cuando come, le dice, le dan por onzas. Es decir, pero haga de cuenta que en una vida alguien que tenga esa vitalidad, que llegara a 70, quizás 80 años todavía con esa claridad mental, ¿verdad? Es lo que nosotros decimos, wow, qué larga vida, porque estamos en esta tierra lidiando con todo eso. Desde que entró el pecado todo se acorta y lidiamos con todo eso. Pero haga de cuenta, en el cielo no existe el pecado. Ahí no existe la enfermedad. En esa dimensión, hermano, es algo tan maravilloso. Y conocer a Dios, y cuando habla de conocer, mire, usa el mismo verbo, óigame esto, que se refiere como cuando alguien tiene un conocimiento íntimo con una persona. En otras palabras, la vida eterna es que Dios nos succione a Él. Por eso en 1 Pedro dice que nos ha hecho partícipes de su divinidad. Eso es lo que la palabra dice. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien lo has enviado. Es decir, que cuando el ser humano es llevado a esa intimidad con Dios, hermano, se va toda enfermedad, se va todo concepto de deterioro, entramos a lo que es realmente la dimensión de Dios. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora, obviamente esa vida eterna también en nuestra dimensión se va a medir en cuestión de tiempo. Y usted sabe de que la Biblia claramente dice de que si estamos en Cristo no morimos, sino que dormimos. Estamos dormiditos nada más, para que cuando la trompeta final suene, somos resucitados y entramos a la dimensión de la eternidad. Ahora, el punto es que la vida eterna, desde ya, en este momento, usted y yo la tenemos dentro de nosotros. Ya desde que el Señor puso su Espíritu Santo, estamos experimentando esa vida eterna. Primero de Juan 5:20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. One more time, por favor, léalo conmigo. Ahí. Primero de Juan 5:20 me dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. ¿Qué es lo que la Biblia dice que es la vida eterna? La vida eterna es que conozcamos a Dios y a Jesucristo. Por favor, diga conmigo, la vida eterna es conocer a Dios. Lo dice la Biblia, ¿verdad? En Juan, entonces, 17, en Juan 5:20 que estamos leyendo, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros, miren esto, y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Usted sabe que la Biblia habla, el apóstol Pablo habla, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está hablando de nuestra vida espiritual. Por eso, lo físico, lo material, lo pasajero, y no quiero venir y que usted va a decir, ay, usted se cree Superman, porque no lo soy, me afecta mucho lo externo, me afecta mucho, soy tan humano como quizá el peor de los que estamos acá, ¿verdad? No me gusta tener dolor, no me gusta todas esas situaciones, no queremos eso. Pero amados hermanos, eso es lo mínimo. Y todo lo terrenal, la vanagloria de esta vida, comparado con lo espiritual, eso es, como decía el apóstol Pablo, todo lo estimado como basura.
Por eso el Señor está diciendo, hablo estas cosas para que en mí tengan paz. ¿Y qué paz? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Le recalco, creo que el día de hoy, genuinos cristianos, en los desastres que están pasando, están experimentando una dimensión de paz sobrenatural. Y están dando un testimonio para el mundo maravilloso. Aquellos, y voy a decir esto con cuidado porque yo sé que a veces, especialmente cuando uno está detrás de un púlpito, eso le pasan factura a uno más rápido. Pero si cuando le pasan situaciones difíciles al que no es cristiano, maldice, reclama, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando le pasa lo mismo al cristiano, hace lo mismo, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Por eso es que en algún momento esas situaciones prueban nuestra estatura espiritual. ¿De qué sirve? ¿Qué tanta vida eterna tengo dentro de mí? Déjeme decirle esto. Si lo único que consume mi vida es lo material, hermano, todo eso se va a quedar. Todo lo más. Mire, la salud que nos preocupa tanto, y por eso le digo yo, no queremos estar enfermos, y cuidémonos, ¿verdad? Lo que podamos. Pero aún la salud comparado a la salud espiritual, eso tiene que tener en un segundo plano. Fíjese que a veces cuando hablamos con familia o algo nos preguntan, ¿y cómo estás? Y uno responde, gracias a Dios bien, con salud, que es lo más importante. Mentira. No debiéramos decir nosotros, mire, gracias a Dios bien, con un espíritu fortalecido y con la presencia de Dios en mi vida, que es lo más importante. Realmente eso debería ser nuestra prioridad, como seres espirituales. Porque todo lo demás, hermanos, es pasajero. Todo lo demás es pasajero. Dice que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es el verdadero Dios y la verdadera vida. Nuestra vida está en Dios. Mire, déjeme llegar ahí. Nuestra vida está en Dios. La vida que usted y yo estamos viviendo hoy, todo lo que estamos viendo hoy, sea bueno o sea malo, como usted quiera interpretar, eso es como un sueño nada más. Nuestra verdadera vida está en Dios. Y usted y yo ya tenemos esa vida eterna dentro de nosotros. Amén. Padre, yo te agradezco esta noche.